Gloria a Dios. Hoy seguimos con la serie Jesús es Dios. Es la clase número 4, ¿sí? Y yo quiero arrancar esta clase diciendo lo siguiente. ¿Cuántos de aquí tenemos fe? Amén. Gloria a Dios. Usted sabe que la palabra fe viene se traduce de una palabra griega en el Nuevo Testamento. Estoy hablando, por supuesto, la palabra pistis, y esta palabra pistis también significa firme convicción. ¿Ya? ¿Qué significa? Dígalo con convicción. ¿Qué significa? Vale. O convicción firme. Una cosa es convicción y otra cosa es firme convicción. ¿Ya? Nuestra fe así tiene que ser, una firme convicción. No que con cualquier problemita me flaqueo, me debilito. No, nuestra fe tiene que ser una convicción firme. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque aún no ponga ese título, por favor. Nuestra fe, estoy hablando de como cristianos, muy diferente a otras corrientes de creencia, se diferencia en mucho, ¿ya? Por ejemplo, hay muchas religiones ahora mismo en el mundo y todos sabemos que ninguna religión salva a nadie, ninguna. Pero sí hay religiones que pierden a la gente. Salud. Ahora, el cristianismo, lo que nos diferencia de otras corrientes, otras religiones, por así decirlo, es que nuestra fe está fundamentada no en algo que efímero, algo que nos lo inventamos. No, nuestra fe es nuestra fe es una firme convicción de algo que ha sucedido y que hay pruebas de ello. Si no lo sabías, hoy se lo cuento. Yo he querido hoy hablando de la serie Jesús es Dios, acerca de la resurrección de Cristo. Ahora, ¿por qué Dios ponía en mi corazón este tema en esta serie? Porque, como le decía hace un momento, mire, muchas religiones han tenido su líder y su profeta ungido. Pero todos los líderes y los profetas de esas religiones han muerto. Y los huesos están ahí en la tumba. Pero nuestra fe, que es una firme convicción, está fundamentada no en alguien que murió, sino que en alguien que murió y resucitó. Somos la única religión, por así decirlo, para que me entienda, que nuestro líder, para que me entienda, murió, sí, pero resucitó. De nadie se habla de que su líder resucitó. Yo hace tiempo escuchaba un comentario de cuando Mahoma falleció. Había un hombre, ahora el nombre no se me viene a la mente, pero un hombre que decía, no, va a resucitar. Y empezó a darle, va a resucitar. Y primero se murió él a que resucitara. Ahora Jesús, mire, nuestra fe está fundamentada en la resurrección de Cristo Jesús. ¿Ya? Voy a arrancar con esto. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Espero en el Señor que nos dé tiempo de hablar, porque sí quiero dejarlo solo en una clase este tema. Pero vamos a ver qué dice el Señor. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a empezar a leer lo que Pablo empieza a decir a la iglesia
de Corinto en este caso. Primera de Corintios capítulo 15, vamos a leer del verso 1 en adelante. Y cómo este pasaje habla de la esencia del verdadero evangelio del cual usted y yo creemos. Primera de Corintios capítulo 15, verso del 1 en adelante, dice, vamos a leer esta versión de la pantalla, dice, además, dice Pablo, os declaro, hermanos, el evangelio, diga conmigo evangelio, vale, ahí está, el evangelio que os he predicado. ¿Qué evangelio predicaba Pablo? ¿Qué tipo de evangelio? El cual también recibisteis, dice, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Verso 3. ¿De qué está hablando Pablo? Dice, porque primeramente, diga conmigo primeramente. Un poquito más fuerte, primeramente. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. ¿Cuál fue eso, Pablo, que tú recibiste? Que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso ya lo sabemos. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a leer hasta el 7, hasta el 8. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Diga conmigo, hubieron testigos. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales en ese tiempo, ¿verdad?, muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y en el verso 8 dice, y el último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, se me apareció a mí. Qué tremendo, ¿eh? Mire qué explicación de este hombre Pablo. Pero Pablo dice, el evangelio verdadero que yo predico es, número 1, que Cristo vino. Número 2, que Cristo murió. Y número 3, que Cristo resucitó. Esto es lo que yo recibí, dice Pablo. Ese es el verdadero evangelio. Ahora, ¿por qué nosotros creemos en ese evangelio? Porque hay mucha gente que duda hoy en día de que Jesús haya resucitado. Pero vimos aquí, y solamente estamos arrancando ahora, que hubieron testigos. Y esos testigos y esas evidencias al día de hoy no han podido erradicar ese testimonio verídico de que Jesucristo realmente resucitó. Y es que hace unos años había un hombre loco que decía que era Jesucristo hombre. Usted tal vez lo ha visto en las noticias. Jesucristo hombre se murió. Y como que para continuar la falsa, lo falso eso, que él resucitó, pero nadie se dio cuenta que resucitó. Vino su esposa, la esposa en ese entonces cogió las riendas del negocio. Y no, ahora se reencarnó en mí. Yo soy ahora Jesucristo mujer. Pero muchos creen esa falsa corriente. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Diga conmigo, por favor, repita esto, pero con ganas. La fe del cristiano, con ganas. La fe del cristiano no es una fe ciega.
¿En qué crees tú? En Dios. Pero en Jesús, que Jesús es Dios. Sí, pero hay evidencia. Pues yo creo que sí. No, sí hay evidencia. O sea, sí, la fe es creer en algo que va a suceder, una convicción, sí, lo sabemos. Pero nuestra fe es una firme convicción de que Jesús vino aquí a la tierra, porque vino, porque está escrito y porque hay evidencia. Pero no solamente vino, murió, hay evidencia. Y no solamente murió, resucitó. Ahora, ese acto de resurrección, hermanos, diga conmigo, es la base de nuestra fe. Ahora, las personas, por eso hay corrientes que creen que Jesús fue solamente un profeta. Entonces ahí hay una colisión de un error tremendo, porque un profeta, una persona normal y corriente, no pudo haber resucitado. Bueno, sí pudo haber resucitado, pero no con las señales que Jesús tuvo. Ahora, siga conmigo, vamos a saltémonos del verso 8 al verso 12. Vamos a leer del 12 al 20. Porque Pablo sigue hablando del tema. Dice, y si Cristo, mire pues, es predicado que resucitó, viene Pablo y sigue con el tema de la resurrección. Y si Cristo es predicado que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Luego le explico. Porque si no hay resurrección de muertos, mire que Pablo, qué explicación, hermano. Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Vamos a hacer una pausa ahí. O sea, se entiende que aún había gente ahí que había creído en Jesús, pero que decía, sí, sabemos que Jesús es el Mesías, pero nos han enseñado toda la vida que no hay resurrección, que los muertos no pueden resucitar. Y es que, hermanos, mucha de la gente que se convirtió fue gente que o escuchó o vio de los milagros, de las evidencias, de las sanidades que Jesús hizo. Jesús no pasó desapercibido. La gente que creyó aquí sabía quién era Jesús, pero algunos, como les habían enseñado que la resurrección, eso no existía, a pesar de que Jesús había resucitado a 3 personas. Todavía ese paradigma en su mente no podían quitárselo. Y dice Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, como dicen algunos, entonces Cristo, en el cual ustedes creen, tampoco resucitó. Sigamos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y vana es también, ¿qué? Hermano, si Cristo realmente no hubiera resucitado, o sea, sin resurrección no hay fe. No, ¿para qué estamos aquí? Eso es lo que decía Pablo. Si ustedes dicen que Jesús no resucitó, entonces no hay fe. Sin Jesús resucitado, no hay ninguna fe. Pero sigamos leyendo. Y aún somos hallados falsos testigos. O sea, si Cristo no resucitó, entonces todo lo que estamos predicando es falso. No lo crean. Porque testigo de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, como ustedes creen, si en verdad los muertos no resucitan. Siguiente. Porque si los muertos no resucitan, y viene Pablo y remarca otra vez, tampoco Cristo resucitó. Siguiente. Y si Cristo no resucitó, viene Pablo y lo vuelve a repetir, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo son perdidos. Hasta el verso 20 dijimos, ¿no? ¿Quiero ver? Sí, gracias.
Ahora, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, mire cómo hace la comparación Pablo. Así, Cristo que no resucitó, dice Pablo. Los más miserables somos de todos los hombres. Siguiente, último. Más ahora, qué tremendo esto. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Ahora, la predicación de la iglesia del inicio, hermanos, era ese era el mensaje. Ese era el mensaje. ¿Por qué? Porque la afirmación de que había resurrección era algo discutido fuertemente en ese tiempo. Nosotros hoy, los cristianos, tenemos, hermanos, evidencias que respaldan nuestra fe, su fe y mi fe. O sea, nuestra fe no está fundamentada en algo que pues no sabemos si existió. No, sí existió. Por supuesto, y hay evidencias. Yo puse aquí, a través de la resurrección, sí, Dios puso su sello de aprobación, dando a entender con total claridad que Jesús era realmente su Hijo. Romanos 1:4, sí. Uy, Dios. Está bueno este mensaje, Padre. Pero no sé si vamos a terminar. Pero no pasa nada. ¿Por qué le digo que la resurrección fue el sello? Romanos 1:4 dice, o si podemos leer desde el 3, por favor, nuestro hermano Guille, acerca de su Hijo, Pablo hablando de la iglesia de Roma, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de los muertos, de Jesucristo Señor nuestro. Mire, el enemigo sabía quién era Jesús. Y usted sabe, cuando Jesús estaba ahí en la cruz clavado, muchos se burlaban de él y decían: si tú eres el Hijo de Dios, bájate, bájate. O sea, el enemigo quería de una de mil maneras que Jesús se bajara, porque bien sabía él, que es la vida, no podía ser vencido por la muerte, si él es la vida. Lo vimos la semana pasada o la anterior, donde Jesús dijo: yo soy la vida. La muerte no podía con él. Entonces, hermanos, él no bajó de la cruz, no porque no pudiera. Él podía bajarse de la cruz. Pero el que Jesús muriera físicamente, el Padre se separó de él, porque todos los pecados fueron sobre él. Él bajó a las profundidades del infierno, y al tercer día, algo que él ya había dicho a sus discípulos, y Jesús ya venía diciendo, mire, Jesús venía preparando a sus discípulos y decía: el Hijo del Hombre tiene que sufrir, pero va a resucitar, va a ser levantado. Y hay varias citas en el Antiguo Testamento que habla de que él iba a ser levantado, y varias alegorías, ejemplos del sacrificio de Jesús y de la resurrección. Pero cuando Jesús resucitó, hermanos, los discípulos sabían que eso podía suceder. Pero claro, como les habían enseñado desde pequeñitos que eso no existía, entonces estaba la duda. Y cuando fueron a ver, hermanos, Jesús había resucitado. Y Pablo, que vio a Jesús resucitado. ¿Por qué decimos que Pablo vio a Jesús resucitado?
Usted sabe que Saulo, cuando se llamaba así, él perseguía a los cristianos y iba ahí él, ahí campante en su vida, ¿verdad? Como muchos de nosotros en algún momento íbamos haciendo y deshaciendo y viviendo nuestra vida a nuestro antojo, pero cuando se le presenta una luz resplandeciente y se quedó ciego y dice, ¿y tú? ¿Y quién eres tú? Soy Jesús a quien tú persigues. Se le presentó Jesús resucitado. Vale. Yo quiero que apunte esto. Si trajo cómo apuntar, le felicito. Si no, voy a ver cómo le puedo comprar un cuaderno ahí donde a ver si tenemos descuento ahí. Todavía me equivocan, a veces voy entre las estanterías y me pregunta la gente. Pero ahora hay de todo, ¿verdad? Ya no solo hay chinos. Quiero que apunte esto, por favor. Si Cristo no resucitó entre los muertos, el evangelio no existe. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, el evangelio no existe. La resurrección, ojo lo que voy a decir, convierte el evangelio en un mensaje único. Ninguno que cree en otra religión va a poder decir, no, mi líder murió pero resucitó y está vivo. Nadie puede decir esa verdad. El evangelio que predicamos es un mensaje único. Eso me emociona a mí, hermano. Pero pasemos a un testigo presencial en primera mano, a un discípulo de él. Hablemos de Lucas. Usted sabe que Lucas se cree, sí, él fue un médico de su tiempo. O sea, era una persona preparada. Era una persona que no iba a creer cualquier cosa así sin una evidencia, porque tenía él una preparación académica en donde él seguramente en su mente decía, no, esto tiene que tener una evidencia, que Jesús resucitó. Pero mire, vaya conmigo a Lucas 1, del 1 al 4. Dice así la palabra. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Diga conmigo, ciertísimas. Aquí Lucas está hablando de todo lo que ellos habían visto, ¿ya? Que por supuesto iba a ser parte de la historia, pero una historia real. Pero había gente que tentaba en no creer eso que ya estaba ciertísimamente comprobado, como dice aquí, verso 2. Como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra. Verso 3. Me ha parecido también a mí, está hablando Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber entendido, pero yo tengo una versión aquí que dice aquí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Entonces viene Lucas y dice, escríbetelas por orden, oh muy buen Teófilo. Excelentísimo Teófilo, escribe todo eso que te estoy diciendo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñadas. O sea,
La resurrección de Cristo, lo voy a decir de esta manera, tuvo que pasar por una investigación exhaustiva, aún por sus mismos discípulos. No era solamente de, bueno, sí creo y ya está, creo. No, me convenciste, no. Sí, creo, pero vamos a ver, vamos a investigar, porque Lucas era una persona que seguramente investigaba. La fe cristiana está fundamentada en evidencias. Vale, regresemos con Pablo. Ahora, Pablo ya se convirtió, ya se llama Pablo. Y el tema, y la gente se empieza a convertir, ¿vale? Judíos, samaritanos. Pero entre los judíos, usted sabe que las creencias de los judíos, ellos desde pequeños se las metían en la mente y lo creían con todo su corazón. Y no se digan los griegos, la corriente de los griegos. Pero mire, en Hechos capítulo 17, vamos a leer, se lo voy a más o menos a narrar antes de leer los versículos. Pablo llega a Atenas, ¿ya? Que en ese tiempo era la cuna de la filosofía. Y Pablo, cuando llega ahí a predicar, se da cuenta que todos creían, todos eran creyentes. Tal vez nadie había incrédulo ahí, por así decirlo. Todos creían en un Dios. Yo creo en un Dios tal, en otro Dios tal, en otro Dios tal. Y como ellos habían escuchado de un tal evangelio que predicaban de un Jesús que había disque resucitado, decían ellos, pues vamos a poner esto aquí, al Dios no conocido. Y en eso llega Pablo. Y Pablo se va a meter a la mera cuna de la filosofía, en donde todo lo filosofaban, lo examinaban desde una mente lógica. Ahora, en el verso 16 al 21, dice, si podemos leer desde el 15, disculpa, Guille, por favor. Y los que habían tomado a cargo a Pablo le llevaron hasta Atenas. Y tomando encargo para Silas y Timoteo que viniesen a él, lo más presto que pudiesen partieron. 16. Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él, viendo la idolatría, viendo la ciudad dada a la idolatría. Lo que le decía, todos creían, todos tenían su propio ídolo. Si Pablo entraba a una casita, ahí tenían su ídolo, el que ellos quisieran, como se lo antojaran. Pero qué tremendo esto, hermano. El espíritu de Pablo, había un celo en Pablo de ver lo que en esa ciudad pasaba. Verso 17. Así que Pablo se arma de valor. Disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos. Venía Pablo y empezaba a hablar, y seguramente ellos tenían sus argumentos, y Pablo empezaba a predicar la palabra. Dice, y en la plaza cada día con los que le ocurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con Pablo. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba. Quiero que lea esto, hermano. ¿Qué les predicaba? Les predicaba a Jesús y la resurrección.
Al mero inicio solo escuchaban a Pablo que decía, no, este viene a hablar de otro nuevo Dios. Escuchémosle a ver qué dice, qué otro nuevo Dios nos presenta. Porque estaban acostumbrados ellos a escuchar a todos los dioses. Pero cuando Pablo empezó a hablar de la resurrección, eso fue un choque en su mente para ellos. Porque ninguno de sus ídolos, ellos sabían que su ídolo estaba vivo, aunque ellos lo creían vivo, pero no sabían que estaba vivo. Pero Pablo predicaba a Jesús que estaba vivo. Pero sigue ahí, sigue predicando. Pero ahora saltémonos por favor al verso 31, porque sigue. Por cuanto ha establecido un día. Perdón, voy a un paréntesis. Pablo, cuando empieza a hablar de la resurrección, empieza a predicar. Y unos lo tomaron como loco, pero unos se convirtieron. Y luego, después de esa predicación, verso 31, Pablo sigue hablando, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Verso 32. Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, ¿qué dice cuando escuchaban eso? Todo el que escuchaba la palabra resurrección, este está loco, se burlaban, y otros decían, te oiremos acerca de esto otro día. O sea, Pablo, siendo Pablo, con la unción que tenía Pablo, no todos se convirtieron. Porque, hermanos, la verdad no es impuesta, la verdad es revelada. ¿Ya? La verdad es revelada. Ya dije, sin resurrección no hay cristianismo, ya lo dije, ¿verdad? Sin resurrección el cristianismo sería una religión más, por ponerlo como una religión, ¿verdad? Aunque sabemos que no es una religión. Si no hubiera habido resurrección, el cristianismo sería uno más de todo el listado de religiones que ahora mismo hay en el mundo. Pablo tenía un fundamento de su predicación. ¿Cuál era? Cristo y a este resucitado. Si podemos leer Hechos 9:17. Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos, eso fue la experiencia que tuvo Pablo. Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima, dijo, en ese entonces todavía se llamaba Saulo, ¿verdad? Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno, ¿qué dice? Del Espíritu Santo. O sea, la verdad no es una imposición, es una revelación. Hermano, si tú tienes esta verdad en tu corazón de que Jesús resucitó, yo lo único que te puedo decir es siéntete dichoso de creer, porque esta verdad te va a seguir haciendo libre en tu vida. La resurrección de Cristo es una verdad irrefutable. ¿Ya? Ya vamos terminando. Mateo 16:21, vamos a mencionar este versículo acerca de cómo Jesús le decía a sus discípulos que Él iba a resucitar.
Después entonces después de aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto. ¿Y quién más le decía Jesús a sus discípulos? Y resucitar al tercer día. ¿Qué, Jesús? Sí, voy a padecer y voy a resucitar. Y es que, hermanos, a Jesús lo acusaban de blasfemo porque decía este tipo de verdades. Va a resucitar. ¿Cómo? Y mire, la misma gente, los judíos que habían visto las señales, incluso habían visto que había resucitado a la hija de Jairo, y a Lázaro, y el otro que resucitó fue la hija de Naín. A pesar de que habían visto eso, habían sido testigos, aún no terminaban de creer esa verdad. Ahora, voy a decir esto. Las personas que él levantó de la muerte, que fueron estas tres personas que yo le mencioné, podríamos decirlo que es algo distinto a lo que Jesús experimentó en él. No sé si me di a explicar. Vino Jesús, voy a poner el ejemplo de la hija de Jairo. Estaba ahí, puso sus manos y se levantó al estado natural e igual en el cual esta persona venía. Otra vez se reincorporó a su estado normal de vida. Ahora, ¿por qué la resurrección de Jesús es algo que está por encima de esos ejemplos? Porque Jesús, a diferencia de estos tres ejemplos, dice la palabra de Dios que Jesús, cuando resucitó en un cuerpo glorificado. ¿Ya? Y hay unas corrientes que creen que fue el Espíritu que Jesús se presentó. No, se presentó en un cuerpo, pero un cuerpo glorificado, que tenía la capacidad, ese cuerpo glorificado, lea usted, esto no es ciencia ficción ni nada, sino que es una realidad, que él podía pasar las puertas. Porque su cuerpo era glorificado, tenía la capacidad de ascender, porque tenía un cuerpo glorificado. Y eso es lo que nosotros vamos a tener un día: cuerpos glorificados. Porque Él fue la primicia, en la resurrección fue la primicia de lo que nosotros vamos a adquirir a través de la fe de Él. Le iba a decir una cosa, pero se me olvidó. Vamos a leer este último. ¿Por qué la resurrección es tan vital para nuestra fe? Según Romanos 4:25, la resurrección está relacionada con nuestra justificación. Usted sabe, la justificación habla de que nosotros delante de Dios, a pesar de ser pecadores, Dios nos ve justos a través de la obra redentora de Jesús. Romanos 4:25, gracias. El cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra y la justificación es un tema de doctrina. Último.
Juan 11:25. Esta cita la mencionamos hace 2 semanas. Con esta me despido. Me voy despidiendo. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Yo soy la resurrección. Hasta ahí. La muerte no podía con él. Y como le dije hace un momento, Jesús pudo haber, voy a decir esto de esta manera, él pudo haber autorresucitarse, pero no, él dejó que su Padre lo resucitara, porque eran funciones, roles divinos. Y así ya me acordé lo que le iba a decir. Los judíos estaban ahí y decían, pues Jesús, danos señal de que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús dijo, esta generación mala y adúltera pide señal, pero no le será dada señal más la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás, Jesús estaba hablando de que el profeta Jonás, usted sabe que el pez no fue ballena, no sabemos qué fue, se lo tragó y se lo llevó a las profundidades. Y después, ¿qué hice? Que esa era una alegoría de lo que Jesús hizo. Las profundidades de la tierra, por así decirlo, recibieron a Jesús, pero después no pudo porque Él era la vida. Con esta sí me termino, con esta sí me despido. Efesios 2, 4, 6, póngase de pie para que me crea. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Verso 6. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Podríamos hablar un poquito más de la resurrección, pero yo creo que esto, lo que hablamos, fortalece nuestra firme convicción de que nuestra fe no es algo inventado, ni mucho menos algo sentimental. No, la verdad de que Jesús resucitó es la base de nuestro evangelio, de lo que predicamos. Y ese acto trae salvación a la humanidad. Y eso es lo que nosotros nos diferencia. Que Jesús murió, sí, resucitó para darnos salvación. Y esa es nuestra esperanza. Si un día dormimos, vamos a resucitar porque Él allá abrió el camino.